Se la voló Carlos Vela, neta la vendió súper bien, eso no era penal. Ah, no, por Orbelín Pineda, estoy bien ciega. Acaban de arruinar mi apuesta. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brismata, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar al partido del LA Football Club contra el Cruz Azul. ¿Por qué voy a reaccionar a este video? Bueno, porque el LA Football Club es un club que me llama mucho la atención y también quiero ver qué es lo que hace el Cruz Azul en esta ocasión. Tigres ya pasó, el América ya pasó, entonces vamos a ver si Cruz Azul logra pasar. En este partido, sin duda alguna, un jugador clave es Carlos Vela, que fue el MVP la temporada pasada en la MLS. Sin duda alguna es un jugadorazo. Es un jugador que si mete gol, no es porque pues le llegó y de cabezazo, no son goles normales. Siempre hace algo espectacular para meter los goles que hace, que son unos golazos, no por nada es el MVP. La verdad que a mí se me hace un jugador estupendo, pero vamos a ver si el día de hoy es factor en este partido, que yo creo que sí, porque no necesita de mucho para hacer sus goles. La defensa va a tener que estar muy al pendiente de Carlos Vela y pues vamos a ver qué tal se pone el partido. Cabe mencionar que este es el único partido que se va a jugar a un partido. Recordemos que, por ejemplo, el partido del América ya se había jugado el de ida y este fue el de vuelta. El de Cruz Azul ya no se pudo jugar por el COVID justamente, entonces por eso solo se va a jugar a un partido, que eso podría jugar a favor del Cruz Azul porque pues bueno, ya sabemos lo que pasa cuando juegan a dos partidos, ¿no? Pues arranca el partido, amigos. Cruz Azul tiene un tiro libre directo. Ahí va, ahí va. ¡Gol! No. La verdad yo tengo hoy la confianza de que va a ganar el Cruz Azul. Llevamos 10 minutos y el LA Football Club ya tuvo dos oportunidades claras. El Cruz Azul se ha salvado, pero ya el LA tuvo dos oportunidades. Penal. Eso es penal. Claro que sí. Lo va a tirar Orbelín Pineda. Ahí viene. Y gol. ¡Gol de Cruz Azul! Ah, no, por Orbelín Pineda. Estoy bien ciega. Que me la volé. Fue Yoshimar Yotun. Me la volé totalmente. Una disculpita. Pero bueno, el chiste es que es gol del Cruz Azul. Pues medio cochinos los del LIE. Ya le hicieron otra falta a Orbelín Pineda. Estamos en el minuto 21 y van a tener un tiro libre directo bastante cerca del área. Pues Romo jugando muy bien, la verdad que protegiendo al Cruz Azul de Carlos Vela, de lo que pueda hacer Carlos Vela. Siempre que Carlos trata de llegar, ahí está Romo, deteniéndolo muy bien. No inventen qué jugadón de Carlos Vela. En verdad fue una muy buena jugada. Yo dije, ya metió gol el LA Football Club. Ya empataron. Dije, no puede ser posible, pero no. Sebastián Jurado sale bastante bien y evita el primer gol para los de Los Ángeles. ¡No puede ser posible! Marca penal a favor de Los Ángeles por una salida de Jurado, pero no era penal, o sea, no es penal en ningún momento, ¿no? Se la voló Carlos Vela, neta la vendió súper bien, eso no era penal para nada. No lo toca nunca Jurado. Ahora el karma va a hacer que Carlos lo falle o que Jurado lo pare, porque neta Jurado no lo tocó para nada. Se la voló, realmente se la voló. Y va Carlos Vela, híjole, casi la ataja Jurado, casi. Estuvo cerca. ¡Qué injusta es la vida, en verdad! Alvarado estuvo cerca de hacer el segundo para el Cruz Azul. Se va así, de ladito se va. Pues estuvo cerca, vamos, minuto 40. El partido ha estado parejo, ha estado interesante, ha estado movido. Vamos a ver si Cruz Azul logra irse con la ventaja antes de que acabe el primer tiempo. Amigos, pues terminó el primer tiempo. Vamos 1-1, ambos goles por vía penal. Vamos a ver qué tal se pone el segundo tiempo. Amigos, pues arranca el segundo tiempo. Aún no hay ningún cambio. Yo creo que va a ser un muy buen segundo tiempo. Recordemos que es vida o muerte. Quien gana este partido pasa a semifinales. Vamos en el minuto 65, aún nada para nadie, seguimos 1-1, bastante parejo el partido. Pues qué les digo, gol de Los Ángeles, acaban de arruinar mi apuesta una vez más. Yo le había puesto que ganaba Cruz Azul 2-1.
me la acaban de arruinar. Acaban de arruinar todo se derrumbó. Opoku, no sé si se pronuncia así, fue el creador del segundo gol para Los Ángeles al minuto 70. Bueno, el Cruz Azul, a pesar de que ya arruinaron mi apuesta, pues todavía tienen 20 minutitos pues para empatar el marcador, para darle la vuelta. Esto no se acaba hasta que se acaba. Amigos, pues una vez más el Cruz Azul pierde el partido jugando bastante, pues un poco mal, digámoslo así. El LA Fútbol Club pasa a las semifinales y se enfrenta ante el América. En verdad, ¿qué onda con el Cruz Azul? La verdad que ya no es sorpresa, ni siquiera. Yo creo que será sorpresa cuando ganen o cuando logren algo. Bastante mal el funcionamiento, y al final no tienen técnico ni nada, pero no sé qué va a pasar con el Cruz Azul, en verdad. No pueden seguir así, no pueden seguir así. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un beso enorme, denle like y suscríbanse al canal.